Bueno, chicos, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿todo bien? ¿Todo bien? Hola, profe, ¿cómo le va? ¿Todo bien? ¿Todo bien, Carlos? ¿Cómo han pasado el día del padre? Bien, bien, en Tranquilo. familia. Bien, trabajando. Qué bueno. Bueno, vamos con lo que nos conlleva la clase de hoy. ¿Pudieron ver algo de lo que estaba en la guía teórica? No encontré nada yo. Bien, ahí Sí, lo yo la muestro. encontré hoy. La encontré hoy y nunca tuve tanto problema con la tabla de peso como en esta. O sea, ¿Cómo? la tarea sí, la hice, pero eh, la teoría era de El bucle. eh, bucles, ciclo, no lo tengo acá. Bien, ahí lo mostramos. A ver, es este. Bien, en la guía teórica, que es esta, que está en este link. Igual el link, como siempre digo, en la descripción del WhatsApp, del grupo de WhatsApp, ahí lo van a encontrar también. Ah, bien. Sí, me aparece hasta condicionales nada más. Bucles no aparece. No hay que hallar. Bueno, intenta, en todo caso, borrar el historial del navegador, porque a veces queda en la caché que no se queda con la caché guardada, entonces cuando vos haces borras todo lo que es el historial y demás de las cosas, Sí. el navegador y volvés a entrar ahí como que vuelve a tomar, a hacer la petición de la página nueva y ahí Ujú. capaz que te aparezca. Ah, bien. Suele pasar a veces, sí. Bien. La tarea de la clase pasada la hicieron, ¿me dijiste? Sí, sí. Me ¿Vos, costó un Carlos? poquito, pero lo puedo hacer. Sí, estaba un poquito complicado, eso lo voy a aceptar. Se le dejé un poco complicado, pero la intención era que llene. Lo voy a ser sincero. Y Carlos, ¿cómo te fue? Eh, la tengo casi lista, pero siempre me dice que tengo problemas de sobrepeso. Ah, bueno. Si Ya quiere, le no. comparto, profe, y la vemos juntos. Bien, vemos ahora esto, así no perdemos tiempo con el tema del tema nuevo de la clase de hoy. Y vamos, calculo que en 20, 30 minutos lo doy a esto y lo que ya esté de la clase, ya sabemos cómo lo resuelven ustedes y hacemos la resolución también del problema en común. Bien, lo que Bien, vamos a profe. ver hoy, bien, lo que vamos a ver hoy va a ser los bucles, o también conocidos como ciclos, en programación, que se usan más que nada para ejecutar código que es repetitivo. Necesitamos que ese código se repita varias veces, entonces lo que vamos a hacer para que sea mucho más fácil es utilizar estas herramientas. Pero acá en la introducción dice, en este módulo aprenderemos sobre los bucles en JavaScript. Los bucles son una herramienta muy importante, muy útil para ejecutar un bloque de código repetidamente. En este módulo aprenderemos sobre los bucles de while, do while, for in y for off. Estos primeros, el while y el do while, son muy parecidos, tienen una pequeña diferencia. También depende del uso, o sea, depende de la condición, o sea, la necesidad que nosotros tengamos, vamos a elegir entre uno y otro. Ya vamos a ver también cuál es esa diferencia. Después tenemos el for in y el for off. También son, por ejemplo, el for eh, nos va a ayudar a resolver ciertos problemas y bueno, y el for in y el for off son usados también en determinadas ocasiones, como por ejemplo para recorrer un arreglo o recorrer un objeto.
¿sí? Ujú. El primero que vamos a ver ahora es el bucle while. Dice, el bucle while se utiliza para repetir un bucle de código mientras una determinada condición sea verdadera. Y acá nos deja la sintaxis, que es el while, la condición, entre paréntesis, y entre llave vamos a poner el código que nosotros queremos que se trabaje. Después dice, de nuevo la condición puede ser cualquier expresión que se puede evaluar como verdadera o falsa. Mientras la condición sea verdadera, se ejecutará el código dentro del bloque de llaves. O sea, lo que pongamos o dejemos o escribamos dentro de las llaves es lo que se va a repetir. Ujú. Cuando la condición se evalúe como falsa, se termina la ejecución del bucle. Bien. Acá, bueno, yo ya tengo armado. Acá he empezado con el bucle for, vamos a empezar con el bucle while. Esto lo vamos a poner después. Bien. Para el bucle while, lo que vamos a hacer primero es instanciar una variable. O sea, vamos a declarar una variable, lo hacemos con let. Ahí se ve bien, pero está muy chiquito. Un poquito chica se ve. Ahí se ve, Ahí está. está mejor. Sí, yo también estoy viendo que está medio chico. Vamos a primero instanciar una variable. Vamos a declarar una variable, puede ser cualquiera, por ejemplo, x. Vamos a decirle que vale 1. De ahí vamos a comenzar con nuestro bucle while. Escribimos la palabra clave while. Acá Visual Studio nos da ya el bucle armado, pero vamos a escribirlo desde cero. Vamos a abrir paréntesis. En este paréntesis va a ir la condición que queremos que se trabaje, que sea verdadera. Entonces vamos a decir que mientras, porque eso es lo que significa while, mientras que x sea menor a 10, abrimos las llaves, vamos a hacer tal cosa. En este caso, para hacer el ejemplo, vamos a hacer un console log. Y acá vamos a aprender algo nuevo de JavaScript que todavía no lo habíamos usado, que es las llamadas BASTIC o comillas eh, oblicuas, que se les sabe decir. Son estas. Esta se la utiliza en JavaScript para no tener que estar concatenando siempre con el signo más. Entonces, cuando queremos poner una palabra y no tener que estar haciendo la concatenación de nuestra frase con nuestra variable y todo lo demás, vamos a hacerlo utilizando estas comillas. Ya lo vamos a ver. Acá vamos a poner una iteración. Y dentro de estas BASTIC podemos poner llamar a una función o llamar a lo que es una variable para imprimir la variable. Vamos a hacer entonces el símbolo de peso, que entre llaves vamos a poner el nombre de la variable. En este caso se llama x. Y después de esto, y esto es muy importante, vamos a incrementar nuestra variable. ¿Cómo era que se incrementaba? En este caso sería x más más. Muy bien, exacto. Entonces, acá vamos a poner otro console log, que va a decir, esto lo ponemos con comillas simples nada más, fin del ciclo. Bueno, entonces, lo que pasaría acá, ya analizando un poco, nosotros declaramos primero la variable que queremos trabajar, que es nuestro bucle, con la que queremos que se repita, y le decimos, mientras que x sea menor a 10,
vas a imprimir por consola esto, iteración más la iteración. Esto lo podremos poner de otra forma también, que sería utilizando las comillas comunes. Sería algo como iteración. Acá concatenaríamos con el más y llamaríamos a X. Es lo mismo, nada más que para que veamos la funcionalidad que tiene la BASTIC. Esta, si no lo encuentran en el teclado, lo hacen con AL 96. No, Porque por ahí no les sale. En mi teclado yo tengo otra forma de hacerlo, pero no todos los teclados son iguales. Así que por eso el AL 96 eso funciona en todos los sistemas Windows, por lo menos funciona. Entonces, aquí, como acá si nosotros ponemos X sola, lo va a tomar como una X literal, o sea, nos va a decir exactamente iteración X, y lo que queremos es que muestre nuestro valor de X en realidad, que llame el valor de la variable, entonces le ponemos el signo de peso, y entre comillas el valor que queremos trabajar, X. Bien, entonces acá va a imprimir por consola, esta es la iteración de X, y para que esto, al final de la vuelta, hacia lo que va a hacer esto, va a comprobar el valor de X todo el tiempo. En este caso, la primera vuelta es 1. Entonces se pregunta, ¿1 es menor que 10? Sí, bueno, entonces imprimamos. Imprime y después le incrementa, entonces X ahora vale 2. Entonces, 2 es menor que 10, sí, bueno, entonces imprime. Después lo incrementa, después de imprimir lo incrementa, y entonces ya X vale 3. Y pregunta de vuelta, X vale 3 ahora. ¿Es menor que 10? ¿3 es menor que 10? Sí, entonces va a imprimir. Y una vez que termine ya y llegue por ejemplo, cuando llegue a 10, ¿qué pasaría? Según su lógica o su sentido común. Ahí daría falso y termina el ciclo. Exactamente, porque es lo que nos dice la definición. Una vez que esta comprobación que nosotros estamos haciendo nos da falso, se sale el ciclo. Entonces, ustedes, según lo que pudimos aprender ahora, ¿qué es lo que nos tendría que imprimir en consola? Sería, ¿cómo se llama? Debería decir iteración 1, iteración 2, iteración 3, hasta llegar a 10 o a 9, en ¿A 10 realidad. o a 9? ¿Qué opinan? No, a 9. A 9, claro, porque en 10 ya sería falso. Ya Entonces, cuando sería llega a falso. 10, directamente. Ahora, si nosotros cambiamos la condición acá y le ponemos si es menor o igual a 10, ahí sí nos daría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, veamos. Algo muy importante, esto siempre, ténganlo en cuenta, no se olviden de incrementar las variables, porque si nosotros a esto lo dejamos, o sea, lo sacamos, lo borramos, se va a volver un ciclo infinito, en donde siempre X va a ser menor que 10, entonces siempre va a estar imprimiendo 1, 1, 1, 1, 1, hasta la eternidad. Y eso obviamente que en nuestra computadora se va a tildar, se nos va a romper todo. Así que bueno, ahora vamos a ver. De hecho, esto ya me lo tomo. Vamos a ver si paramos el servidor. Pasa esto, se tilda.
Esto. Bueno, acá vemos ya en la consola. Ahí se ve bien. Sí. Bien. Lo vamos a hacer un poquito más grande a esto. Ahí vemos que nos imprime. Iteración 1, iteración 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Y después fin del ciclo. While, que es lo que nosotros le pusimos acá. Ahora si nosotros le sacamos esto y le ponemos así, vemos que nos imprime hasta el 9. Esto lo vamos a hacer más grande porque... Bien. Ahora vamos con el do while. El bucle do while se utiliza para repetir un bucle de código mientras una determinada condición sea verdadera, su sintaxis es lo mismo, nada más que cambia la sintaxis. Lo que vendría a ser traducido al español, vendría a ser haz esto mientras se cumple esta condición. Entonces, vamos a ir acá. Esto lo vamos a comentar también. Y vamos a hacer lo mismo que recién. Vamos a instanciar una variable. Vamos a poner j, va a ser igual a 0. Y decimos do, también tenemos el while. Esto que le dice do, haz esto, vamos a decir que es un console log de creación, pero voy a parar porque si no se va a volver a tildar. De iteración de j y j más. Y la condición va a ser, vamos a usar la misma condición de ilustración, mientras que j sea menor que 10. Recuerden que estas para Dayana, ¿cómo estás Dayana? Buenas tardes. Acá nosotros estamos usando algo nuevo que se llama los bastic o las tildes oblicuas, que son que nosotros lo hacemos con AL 96. Esto nos permite utilizar el texto, que se pueda mostrar texto y no tener que estar concatenando con la variable. Ya se le explicaba a los chicos que esto vendría a ser igual a... Ahí. Usamos comillas simples, sería así. Iteración, el más, tiene el nombre de la variable que sería j. Esto es con las tildes comunes o las tildes con las comillas comunes o con las comillas dobles. Pero si utilizamos las BASTIC, que son con al 96, ponemos iteración con el espacio y colocamos el signo de pesos y las llaves para llamar a nuestra variable. Entonces le decimos, haz esto, que esto vendría a ser, imprímeme en consola, iteración más el número de iteración, y después incrementar la variable j, mientras que j sea menor a 10. Entonces si vamos acá a la consola, primero lo vamos
y vemos cómo nos aparece 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 9. Quiero lo esperado. Bien. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre while y do while? Que while siempre va a hacer la verificación, va a evaluar la condición y recién va a imprimir o va a realizar lo que nosotros pongamos entre las llaves. Do while, aunque sea una vez, va a hacer primero esto y después corrobora. Y es que después, o sea, primero hace lo que está dentro del bloque y después corrobora el, la condición. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto, por lo menos una vuelta del ciclo, va a salir como verdadero. Después, porque lo revisa después de la condición, lo revisa después. Por ejemplo, a ver, si esto lo pongo que eh, vamos a poner 5 y ahora vemos qué pasa. Que lo mate también ahora. ¿De vuelta? Acá, claro, iteración 5, porque 5 es la variable, el valor que tiene la variable. Entonces, va a pasar una vez como verdadero. Vamos allá. Lo imprimo una sola vez. Como esto es falso, pero ya pues como primero, o sea, vamos de vuelta. Él realiza ese trabajo que está, lo que nosotros le indicamos que está dentro de las llaves, lo ejecuta, lo hace, y cuando va a verificar ve que es falso, pero ya lo imprimió. Entonces siempre el do while al menos se ejecuta una vez. En vez de while no. Si sale falso la primera, como primero verifica y después realiza el trabajo, entonces si la primera, si al verificar da falso, directamente no imprime nada. ¿Se entendió la diferencia? Sí, sí. Bien. ¿Cómo estás, Dayana? ¿Todo bien? Buenas, bien, bien, perdón que me demoré en llegar. No, no era, era. ¿Le vas entendiendo, Dayana? Em, lo entiendo, pero no voy a decir que me es más fácil que HTML y CSS. Sí, JavaScript por ahí cuesta un poco más eh, tomarle forma, pero bueno, ya van a ver que es lindo cuando generemos nuestro HTML y nuestro CSS con puro JavaScript. Bien, bueno, ahora vamos a ver el otro. Vimos while, vimos the while. Van a captar la diferencia, esto lo pueden leer ustedes. Ahora vamos con el bucle for. ¿Qué dice? El bucle for se utiliza para repetir un bucle de código un número determinado de veces. Esa es la diferencia que tiene con
con el while y el do while. El for lo vamos a utilizar cuando nosotros sabemos cuántas veces necesitamos repetir el código. Cuando nosotros no tenemos esa información, vamos a usar el while. Cuando nosotros sabemos cuántas veces se va a repetir o cuántas veces queremos que se repita nuestro código, vamos a utilizar el for. Bien. Bueno, su sintaxis es la siguiente. ¿Qué es lo que se hace? El bucle for, se declara la palabra for. Entre paréntesis, vamos a dividir en tres etapas nuestro paréntesis. Nuestra condición va a ser tres etapas. La primera etapa va a consistir en inicializar una variable y agregar un valor, o sea, declarar la variable y agregarle un valor. La segunda etapa, que se las separa con un punto y coma, la segunda etapa vendría a ser la condición, y después la expresión final, qué es lo que queremos que haga después. Eh, Bien, bueno, y acá dentro de las llaves sería el código. Para ir a nuestro for, acá en nuestro código, ¿se acuerdan que antes en el while nosotros veíamos que declarábamos afuera? Declarábamos nuestra variable afuera con la que queremos trabajar. Acá no. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner for, entre paréntesis, vamos a iniciar la variable, entonces vamos a ponerle y es igual a 0. Esto es lo primero, la inicialización de nuestra variable. Colocamos punto y coma, y después del punto y coma viene la condición. La condición va a ser, mientras que i sea menor a 10, y después la expresión final, que queremos que haga después en cada vuelta, que generalmente se lo utiliza para hacer lo que nosotros hacemos acá después del console log, en el while. Vamos a hacer en este tercer paso, que vendría a ser el i más más. Vamos a incrementar la variable. Bien. Ahora vamos a abrir llaves para decirle qué es lo que queremos que haga. Vamos a hacer nuestro console log. Vamos a llamar nuestras basic. Y le vamos a decir que nos diga el número de la iteración. Y esto sería i. Entonces lo que haría en esta parte también debe ser importantísimo, porque también tenemos que acordarnos siempre de incrementar la variable, eso siempre. Entonces, ya con el formato, la sintaxis que nos trae for, prácticamente siempre nos obliga a no olvidarnos el hacer que nuestra variable se aumente. Entonces, sería así, para pasarlo en claro. Ponemos la palabra clave for, en donde entre paréntesis vamos a primero declarar la variable, inicializarla, ponerle un valor, después vamos a poner la condición y luego vamos a incrementar. Para que veamos cuándo termina, vamos a hacer otro control. Acá ya vemos que dice iteración 0, 1, 2, como el comienzo en 0, acá también tomo el primer valor que es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y termina el ciclo. ¿Se entiende? Sí, se entiende.
Bien. Y después tenemos otros dos tipos, en realidad hay otro más que el for each, que también se lo usa, pero quiero que nos centremos en lo que son objetos y array. Vamos a ver el for in, que se lo utiliza para iterar lo que son los objetos. Vamos a tomar directamente esto para ver si no pierdo tiempo. Acá tenemos un objeto, que de hecho tenemos que ponerlo por net, no se usa dar. Acá también. Tenemos un objeto que es el objeto persona, en donde este objeto tiene el nombre, que es Juan, el apellido Pérez y la edad 25. Y nuestro for, para recoger este objeto, va a ser, ponemos la palabra for, declaramos otra variable, que en este caso sería propiedad, que sería esto, en persona. Entonces ponemos, bueno, concatenamos acá propiedad más persona. Propiedad debe ser esto, el nombre. Y persona sería el valor de persona en esta propiedad. Entonces lo que tendría que mostrar acá es el nombre de la propiedad, que sería nombre y Juan, en este caso. Apellido, Pérez. Edad, 25. Y acá tenemos nuestro objeto ya renderizado en la consola. ¿Sí? Esto no es mucho, es un solo objeto. Pero esto se utiliza muchísimo. Créanme que lo que es for in y for off, igual que los métodos map, filter, que vamos a ver posteriormente, el push, todas esas cosas son métodos que se utilizan para, por ejemplo, el map y el filter lo vamos a necesitar mucho cuando queremos filtrar o mapear un array. Ya lo vamos a ver más adelante, pero eso son cuestiones básicas y fundamentales de aprenderlas, a utilizarlas, porque cuando el día de mañana quieran aprender lo que es un framework de JavaScript como React o Vue o Svelte, se utilizan mucho. Por ejemplo, yo soy de utilizar mucho React. En React se utilizan mucho lo que son estos métodos map, los métodos filter para poder filtrar, que sea a la hora de hacer un buscador dentro de tanta información que tenemos que nos llega a través de la API o qué sé yo, para filtrar todos los nombres de toda una lista de personas. Acá son poquitos, pero tenés muchísimos de estos, y para poder filtrar que sea solamente el nombre, vamos a utilizar el método filter, por ejemplo. Eh, por eso es que cosas como esta es bueno aprender. Y voy a ver si puedo hacer una práctica con esto, para que podamos utilizarlo. Porque si no, así en la explicación quizás no se dan cuenta. Y después tenemos el for off, que a diferencia del for in, se lo utiliza mucho con los arrays. Vamos a hacer lo mismo si no perdemos tanto tiempo y vemos el trabajito de la clase pasada. Igual esto después se los dejo. Se los subo al campus. Acá tenemos un array, un arreglo. Acá tenemos un arreglo que tiene 1, 2, 3, 4, 5. Está el contenido del arreglo. Recuerden que los arreglos son entre corchetes y los objetos son entre llaves. Acá tenemos un array con 5 elementos, 5 números del 1 al 5, y decimos, ponemos la palabra for, después instanciamos también una nueva variable que se va a llamar elemento,
y le decimos de dónde queremos que saque. Esto también puede, no solamente puede llamarse elemento, podemos poner solamente E, esto se sabe utilizar mucho. O sea, dice, tráeme el elemento de array, donde elemento vendría a representar cada uno de estas posiciones del array. Y mostrámoslo en consola. Array sí es el mismo que que nosotros hemos declarado, ¿no? O sea, para que ustedes entiendan, en lengua común, digamos, quisiera decir eso. Tráeme todos los elementos de este array. Y ahora imprimimos en consola. Si vamos acá, vemos que, que nos trae 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Acá podemos poner, qué sé yo, otro elemento que sea 10 y vemos cómo también lo trae. ¿Se entienden? Son muy parecidos, nada más que uno se utiliza para manejar los arreglos y otro para manejar los objetos. Ahora voy a estar dejando un práctico para que lo hagan en... Voy a dejar esto, obviamente que se lo voy a descomentar. Voy a dejar esto en el campus y también le voy a dejar un ejercicio. Que todavía no lo armé, pero ya lo voy a lograr. Quédense tranquilo. Así practicamos esto. Y bueno, así como ahora vamos a ver si podemos solucionar el trabajo práctico anterior. Bueno, hasta acá va la clase de hoy. Sé que por ahí puede ser un poco confuso o puede ser un poco complicado. Eh, a mí también me costó un tiempo entender todo esto. No quiero mostrarles lo que son eh, ciclos anidados, porque se pueden poner ciclos dentro de ciclos, pero creo que eso los va a confundir mucho más. Prefiero que revean la clase y puedan ver detenidamente y poder razonarlo un poco. Y es como le contaba siempre a los chicos, a Guillermo y a Carlos la otra vez, por ahí cuesta un poco entenderlo, pero créanme que es necesario una vez que lo aprendan. Estos son, bueno, ¿qué pasa? Yo creo que el tema está en que nosotros no vimos lo que son programación así desde cero. Todo lo que es pseudocódigo, muchas veces se sabe enseñar primero lo que es pseudocódigo y recién entra en lo que es programación. Nosotros estamos viendo los fundamentos de programación directamente en un lenguaje. Entonces tenés dos complicaciones ahí porque tenés que aprender el razonamiento y la lógica de programación y aprender la sintaxis del dicho lenguaje, que en este caso es JavaScript. Por eso quizás yo entiendo que se les complica a la hora de entender todo esto, pero no es difícil y con la práctica se sabe entender. Igual si ustedes necesitan que, que hagamos una clase aparte como para revisar o que se hace una práctica completa o dediquemos alguna clase eh, llanamente a un ejercicio complejo y lo resolvamos entre todos, yo creo que 1 hora lo podemos resolver. Eh, Otra cosa, que a la hora de buscar trabajo, estos son ejercicios como los que yo les doy, son ejercicios que lo van a tomar en las pruebas técnicas y demás. No digo que los mismos, pero sí parecidos, hasta a veces un poco más complejos. Pero más que nada lo hacen para saber si es que vos entendés la sintaxis y si tenés lo que es algoritmia, que se llama así, es entender o crear algoritmos. Bueno, hasta acá la clase de hoy. Quiero que me comenten más o menos si han entendido, qué es lo que han entendido de lo que yo estuve hablando. De mi parte sí se entendió. Por ahí el for in y el for off puede ser. Sí, Bueno, eso no
no lo tenía visto, pero no es tan difícil, digamos, de Sí, comprender. igual ten en cuenta que esto lo vas a usar en situaciones específicas. No quiere decir que un array no los puedas recorrer con un for normal, con un for común. Lo puedes hacer tranquilamente con un Sí, for común. Nada más que es como que tenés ya la herramienta sí, está creada, simplificado, sí. entonces te ayuda más y seguramente tu código queda más limpio y queda más entendible lo que quieres Sí. hacer. Ujú. Eh, bueno, Eso se utilizan para volúmenes grandes, digamos, en una base de datos, por ejemplo, para pedir claro, cuando vos información. tenés una conexión a una API, Ujú. no creo que lleguemos a hacer eso porque es muy un poco bastante avanzado dentro de lo que es JavaScript. Y tampoco quiero volverlo loco. ¿Sí? Si ustedes me dicen que la llevan re bien a JavaScript, hacemos una conexión a API, traemos una API pública y hay APIs de películas, hay APIs de Google, hay un montón, hay APIs de imágenes de la NASA, eh, hay APIs de lo que se imagina. Y Entonces, estaría sí, bueno ver por lo menos un pantallazo de cómo se trabaja bueno, para si algún ustedes proyecto quieren, futuro. sí, sí, si ustedes están de acuerdo y se animan, no digo que la clase que viene, porque ustedes falta que veamos bastantes cosas. Esto es lo más básico de JavaScript. Después vamos a ver eh, todo lo que es el DOM, los Ujú. métodos de array, los métodos de objetos, cómo trabajar con un array, cómo agregar un elemento en un array, cómo quitarle un elemento, cómo seleccionar el primer elemento de un array, cómo sacar, elegir el último. Todas esas cosas que son métodos, igual que los objetos también. Eso se necesita saber para poder hacer una práctica como la que ustedes me dicen. Y si ustedes quieren, después sí, hacemos, qué sé yo, una mini página de películas con una API de películas y que nos muestre los nombres de las películas, por ejemplo. Eh, yo lo que tenía pensado es hacer una API, hacer una calculadora de dólar, que creo que ya lo había comentado en Ujú. clases anteriores, que es eso, que también podemos consumir una API que tenga el precio del dólar actual, entonces no tenemos que estar actualizando nuestra aplicación nosotros manualmente el código que va a llevar el código, el precio del dólar actual, y lo traemos directamente de una API, hacemos una conexión a una API y lo traemos. Entonces nuestra aplicación siempre va a estar actualizada. Así que bueno, eso lo vemos un poquito más adelante, hacemos una práctica más compleja. Veo qué ejercicios puedo ir dándoles para que ustedes se sientan un poco más eh, cómodos, digamos, porque por ahí mucho JavaScript por ahí cansa y sienten, te da la sensación de que no avanzas porque solamente código que no sabes para qué se usa y el hecho de verlo por consola te confunde aún más. Así que ya vemos cómo lo puedo integrar para que ustedes vean los resultados en el DOM, digamos, en el layout del navegador. Y bueno, ya vemos cómo podemos hacer, o si vamos adelantando un poco las clases, cosa que lleguemos rápido a ese momento y no se sientan tan frustrados. Pero véanlo, estudienlo y practiquen estas cosas y ya van a ver que lo van a hallar sentido. Bueno, ahora, ¿cómo les fue? Dayana, que no le pregunté, ¿cómo te fue con el ejercicio de la semana pasada? ¿Lo pudiste realizar? No, no, estaba esperando a que terminara la clase y ahí recién me iba a poner al día con esa clase. Bien, Estoy demoradísima con eso. no hay drama. Ahora los resolvemos acá juntos. Pedro, si quieres compartir el tuyo, no muestres el código, mostrar la resolución nada más, porque no sé si están Oh, dispuestos a Si quedarse un me ratito. da, si me da un segundito, que
Busco la carpeta. Dale, ahí yo dejo de compartir. Carlos, ¿vos lo tenés a mano? Carlos. Sí, profe, pero no está terminado. Bueno, ¿muestra algún resultado en consola? Sí, no el esperado, pero sí. Bueno, hacelo, mostrarlo y lo vemos. Lo realizamos, vamos a tratar de hacer rápido. Ahí se ve la pantalla. Ahí está cargando. Y se ve, bien. Bueno, ahí se ingresa el peso, Bien, aproximadamente 70 bien. metros, 1,80. Y ahora vamos a la consola. Me sale eso. Que no es lo esperado. Bien. Hice el código, pero me falta. Asumo que me estoy olvidando un paso simple porque. ¿Puedo mostrar el código o no? Mostrarlo, sí. Bueno, tengo la declaración de cada uno. Tengo el resultado que tendría que dar, pero no estoy seguro de esta parte, de la operación que le estoy La pidiendo que haga. fórmula. Sí. Bien. Bien. Sí, igual ahí veo que ahí estás intentando trabajar con números decimales y, por ejemplo, no estás formateando que el número ingresado sea un decimal al principio. Lo estás formateando como que son el parse int que toma números enteros. El Bien, parse float te los parsea, te los cambia a decimales. Entonces voy a poner un número como, por ejemplo, 1,70 m, te está tomando uno directamente, o dos, te lo está parseando a lo que es el entero solamente, no estás trabajando con números decimales. Bueno, ahí lo vamos a hacer juntos, así después lo modificas. Pero muy bien, excelente trabajo. bien, perfecto, gracias. ¿Quiere que muestre mi código, profe? Sí, muéstrame. Bueno.
Espera un momentito. ¿Se ve? Muy ¿Se bien, puede, se puede ver? bien. Sí, Ahí lo parcí con Flor, sí, el prompt, para que cuando haga el- ¿cómo se llama? La operación esta, sí. me tire números decimales. Lo que sí me tira muchos decimales, ahí no supe cómo reducirlo a dos o tres, por ejemplo. Sí, hay algo que se llama el TOEFICSET, TOEFICS. Ajá, El TOEFICSET en dos, ya lo vamos a ver ahora, es ajá. que el que te trunca los nombres, los números flotantes, te los trunca en los decimales que vos quieras. Por ejemplo, Ah, si bien. pones un 2, te trunca en dos decimales, o en uno, o en tres, de acuerdo a lo que vos quieras. Sí, sí. Intenté primero hacerlo con un switch, pero no. Me tiraba error acá cuando quería poner la condición, Bien, y así que lo hice directamente con un if. Y bueno, el código es el mismo siempre bien. Y ahora para que ponerlo a funcione. funcionar. A ver si- Ahí va. ¿Se ve? Eh, Ahora no se ve nada, se sigue viendo el código. a ver, ahí, ¿ve algo? Se ve el código. Yo veo el código nomás. No sé si. A ver qué pasó. ¿Estás compartiendo toda la pantalla? ¿Estás compartiendo una ventana? No, una ventana. Ah, entonces tienes que Eh, dejar de compartir y compartir toda la pantalla. a O ver, dejar de compartir y compartir la ventana del navegador en todo caso. ok, ahí voy. Vamos a compartir toda la pantalla. A ver si me deja. ¿Dónde estamos? Voy a compartir la ventana del navegador. Dale. No sé dónde estamos. ¿Se ve ahí? Sí, ahí se ve. Ah, voy a abrir la consola. Y me dice, bueno, me pide no sé cómo, 85, el programa, la altura y 1.78, por ejemplo, Bien. y tal, y ahí me sale, Claro, te dice el IMC, está bien. Y tiene. Sí, está bien. un número grande de decimales. Bien. ¿Listo? No tengo. Sí, sí. No tengo cómo comprobar el resultado porque no tengo ninguna calculadora cerca, pero sí. Seguí tal cual la Sí, formulita. está bien porque ya casi llegando a los 30 puntos de IMC, ya tenés sobrepeso y ahí aparecía 26, casi 27. Ujú. Así que sí está bien. Bueno, no sé quiénes se quieren quedar. Yo igual lo voy a dejar grabada la clase, esta parte, para que todos vean cómo se resuelve el ejercicio. Em, pero para quienes, si algunos tienen que retirarse, no corresponde la clase de hoy, ya está dado. Ahora lo que sí vamos a ver cómo se resuelve el ejercicio. Bueno, aclaro esto por las dudas. O si alguien tiene algún otro compromiso. No, no, está bien. No me quedo. Déjenme ver si puedo primero entrar al campo para leer el ejercicio. Ujú.
Bueno, ahora comparto. Bueno, esto es lo que decía el ejercicio. Decía, escribe un programa en JavaScript que solicite al usuario ingresar su peso en kilogramos y su altura en metros. Y calcule el índice de masa corporal, IMC, utilizando una estructura condicional. Bueno, sería un if, está bien. Acá les dejé la fórmula, que esto es peso dividido en altura al cuadrado, para no hacerlo tan engorroso y utilizar, viene una función que se llama mat, que te calcula el cuadrado de un número, pero como sabemos que el cuadrado de un número es dos veces el mismo número, por eso se los pasé así la fórmula. Aclaro por las dos. Después se tiene en cuenta los valores de la siguiente imagen para definir el estado de bajo peso, peso normal, sobrepeso, obesidad grado 1, grado 2, grado 3. Bien. Acá vimos algunas imágenes. Bueno. Lo que hizo acá el compañero está muy bueno. Quiero. Bueno. La primera parte dice que tenemos que ingresar los números en kilogramos, o sea, el valor en kilogramos y el valor en metros. Lo que vamos a hacer, vamos a declarar los prompts para eso. Lo que voy a hacer es declarar la variable, que se va a llamar peso, que va a ser vamos a parsearle directamente. El parse float nos va a ayudar a parsear, a trabajar con números decimales. Y adentro de este vamos a poner el prompt. Y le vamos a decir que ingresa tu peso en kilogramos. El otro va a ser igual, pero no vamos a definir peso, sino vamos a definir altura. No va a ser el peso en kilogramos, sino que va a ser altura en metros. ¿Sí? Le vamos a declarar otra variable que se va a llamar IMC. Bueno, que va a ser el peso, para que tengamos la variable peso, dividido en altura por altura, sería altura al cuadrado. Y acá vamos a hacer todas las otras verificaciones con el if. Vamos a hacer if IMC, que lo normal es 18,5, creo que lo había pasado ya. Si es menor a eso, vamos a decir que imprima su IMC es, vamos a concatenar IMC con, acá va el toFixer. Esto
no va a servir y vamos a poner 2. Esto nos va a decir, truncame valor este en 2 decimales. Luego de esto vamos a concatenar estas con bajo peso. Bueno, bajo peso. ¿Sí? Ahora, vamos a poner, ¿Puedo hacer una pregunta? y dígame, Yo la concatenación la hice con comas. Me funcionó, está bien, ¿no? sí, si te tomo todas las palabras así, Sí, sí. sí. Ah, bien. Vamos a poner otro if, ese if. Si no, si el IMC, o sea, el valor del IMC que ponemos acá, esta variable, si el IMC es mayor o igual a 18,5, acá los vamos a calzar, y IMC es menor a 25, que es el otro valor que teníamos acá en la tablita, va a ser lo siguiente. Imprimir. Otras comillas. Tu IMC es, voy a imprimir lo que tenga la variable IMC, y lo truncamos también en 2. En este caso, a ver si tienes un peso normal. Vamos a hacer otro else if, donde la condición va a ser si IMC mayor o igual a 25 y IMC menor a 30, vas a imprimir tu IMC es el IMC punto to fixed 2, tenemos con el más y ponemos y tienes sobrepeso. Y después quedamos con el else solito. Le decimos, imprimime IMC es, o sea que puede ser quedaría por defecto si no se cumple ninguna de las otras condiciones anteriores. En 2, tenemos si tienes obesidad. Hasta ahí lo vamos a hacer. ¿Qué tipo de obesidad tiene? Eso lo podemos ir viendo de acuerdo haciendo más comparaciones, pero bueno, no quiero hacerlo tan largo tampoco. Entonces acá tenemos el ingreso de los datos, acá ponemos una variable para poder manejar y procesar los datos que ya ingresamos, y de acuerdo al resultado que
entregue este, esta variable IMC, va a imprimir los diferentes mensajes, ¿sí? Ahora si vamos acá, acá no se ve nada. ¿Ahí se ve la pantalla? Sí, se ve. Perfecto. ¿Cuánto habías puesto vos, Pedro? 85, creo. Creo que sí. Sí, fue un número al azar, en realidad. Sí, bueno, pero también para poner más o menos si nos da el mismo resultado. Sí, y 85 1,78 pues. y los metros 1,78. Y acá me dice el mismo número que Pedro. Tu IMC es 26,83. Bueno, acá faltó agregar un espacio más. Y tiene sobrepeso, dice. Ahora si volvemos a cargar, vamos a poner eh, que tiene, vamos a ir muy al extremo, a ver, 15 kilos y mide 1,60. Era obvio que tienes que poner eso en bajo peso. Tu IMC es 5,86, entonces tenés bajo peso. Ahora vamos a poner algo extremadamente grande. Ponerle 150 para 1,50 m. Ya casi. Y tienes obesidad. Entonces, eso sería la resolución del... ¿Vemos que funciona? Eso sería la resolución del problema del ejercicio de la semana pasada. Ahora también voy a dejar otro ejercicio por lo que vimos en la clase de hoy. Así van practicando y lo van resolviendo durante toda la semana. Y bueno, en el caso que se les complique o no puedan terminarlo, lo hacemos como hoy, así rapidito y lo solucionamos para que vean cuál era la solución. Así no se quedan con que no me salió y bueno. Pero practíquenlo, vean de vuelta la clase, eh, pongan esta parte del video, por eso la quise grabar para que ustedes la vean y bueno, y puedan repetir y ir siguiendo el código y a medida que lo van haciendo también ir razonando el por qué se pone tal cosa. Así que, ¿alguna pregunta? Ya corto acá la grabación. No, de mi parte no.